Gracias. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Chao, buenos días, Martín. Buenos días. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Pues vamos a continuar entonces. Estamos en el capítulo 19. Solo recordar que este capítulo 19 ya estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Y el antecedente ahí en esa ciudad, Pablo ya había estado anteriormente. En el segundo viaje misionero estuvo de rápido, pues pasó de rápido porque tenía que irse a Jerusalén, pero prometió volver y entonces lo hace en el inicio del tercer viaje misionero, llega a Éfeso y el antecedente ahí es de este hombre Apolos, ¿verdad? Que ya comentamos, que es elocuente, que conoce la palabra, está predicando, es fervoroso, dice, enseña diligentemente, pero solamente conocía hasta el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Entonces, Priscila y Aquila, dice, lo llaman aparte y le muestran más precisamente, pues, exactamente el camino de Dios. Parece que él es enseñable, acepta ese tiempo y continúa predicando ahora con más información respecto a la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero aún le falta información, aún le faltan, digamos que verdades para comunicar. Y entonces cuando llega Pablo a Éfeso con los discípulos, yo entiendo que algunos de esos creyentes eran discípulos o habían aprendido de... Entonces Pablo les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo? Y los discípulos contestan, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les actualiza la información o la obra, pues, acerca de la renovación o el nacimiento de la iglesia o de la regeneración. Entonces, de la enseñanza hasta el bautismo de Juan de arrepentimiento y luego la vida, muerte, resurrección de Jesucristo y luego la otra parte que ya aprendimos en Hechos, que es el Señor Jesucristo asciende y viene el Espíritu Santo a morar en cada uno de los creyentes. Y esta es la tercera ocasión entonces en el libro de los Hechos, donde un grupo de personas reciben al Espíritu Santo y hablan en lenguas. Dice, y profetizaban, eran unos 12 hombres. Entonces, el tema de la semana pasada fue justamente ese, en qué ocasiones y por qué razones sucede esto del hablar en lenguas. Y vimos en Corintios cómo es que Pablo enseña lo relativo a los dones, pues, y pasa más tiempo enseñándole a la iglesia de Corinto, que era una iglesia con muchos problemas por causa de la carne. Tienen muchos dones, tienen talentos, han nacido de nuevo, pero tienen problemas de inmoralidad, de divisiones, y Pablo les enseña el asunto del amor porque no lo conocen, no son creyentes que se amen, que se soporten o que se toleren, pues, que se prefieran unos a los otros. Y ahí es donde Pablo les habla acerca del hablar en lenguas, que no todos hablan en lenguas en la iglesia, que si es un don del Espíritu. Dice, algunos pueden hablar en lenguas o hablan en lenguas, pero también algunos interpretan. Y dentro de la iglesia dice, yo prefiero que profeticen o que hablen la verdad de la palabra de Dios, porque todos se entienden, todos se edifican. El que habla lenguas habla para con Dios, se edifica a sí mismo. Y si en la iglesia alguien habla en lenguas, que la haga en orden, 2 o 3 a la vez, y que alguien lo interprete. Y hasta ahí Pablo termina ese tema.
Entonces, aquí en Éfeso lo que está pasando, podemos leer en el capítulo 19, Pablo está 2 años por lo menos enseñando ahí a los creyentes. Y lo que vimos también el domingo, dice el versículo 13, 19-13, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El domingo estábamos comentando un poco este texto porque hablábamos que muchos de los problemas que hoy tenemos como sociedad, pues en este caso podemos decir como sociedad occidental, aunque sucede también en Europa y otros lugares, el tema de la visión o la cultura cristiana en general o judeo-cristiana. Hablamos de un hombre que tiene buenos materiales de estudio que se llama Francis Schaeffer, y él da una conferencia, tiene un documento que se llama Manifiesto Cristiano, y está diciendo muchos de los problemas. Él lo está escribiendo en 1982. Y dice muchos de los problemas que tiene la sociedad occidental, y él menciona cosas como el aborto, la prostitución o la pornografía, la eutanasia, ¿cómo se llama? La sobrepermisidad, ¿verdad? Que todo lo toleras y todo lo toleramos, y si es lo que tú quieres hacer, hazlo, está bien. Y dice, todas estas cosas son consecuencia natural de que la cultura ha dejado a Cristo a un lado, a Jesús o a la Biblia o a Dios, y ha cambiado su cosmovisión de las cosas o de la vida a una donde no está Dios, a una cosmovisión humanista, donde el hombre es la medida de todas las cosas. Y actualmente estamos viviendo cosas adicionales a las que mencioné, como el feminismo, el tema del racismo, todas las variantes de, ¿cómo se llama?, relativas a la homosexualidad, son parte del mismo asunto, pues, que Dios ya no es parte de la vida de las personas, de las familias, y menos de la sociedad. Y entonces la maldad del hombre parece que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene contrapeso, pues, o no tiene de qué atemorizarse. Sí, no está Dios a quien darle cuentas, entonces hacemos lo que nos gusta, nos complace. El amor a sí mismo, que también es un asunto. Y entonces lo que estamos viendo aquí en Éfeso, para compararlo, justamente es lo contrario. En Éfeso encontramos una cultura pagana, ¿sí?
encontramos pues cierta religiosidad, sí, de los judíos, pero vean cómo entre los judíos que estaban ahí, pues ahora era un judaísmo extraño, porque dice que algunos judíos eran exorcistas ambulantes, ¿verdad? Entonces eso yo no lo había visto. No sé si hay alguna referencia de eso en el Antiguo Testamento. Y luego menciona que incluso quieren usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, y los demonios responden y dicen: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, y los atacan. Entonces está eso. Y la otra parte es que dice, había creyentes, muchos de los que habían creído practicaban la magia, ¿verdad? Que es otro asunto también de la cultura, ¿verdad? Eso es también un poco como de ocultismo, o más bien es ocultismo, pues apelar a los demonios o a conjuros para tener un beneficio, o para saber información, o para cambiar la actitud de las personas o la conducta de las personas. Entonces, vean todos estos factores de religiosidad extraña, como con exorcismo, ¿cómo se llama? En magia, ¿sí? Y entonces, a la predicación de Pablo, hablando acerca del Espíritu Santo, dice, prevalecía poderosamente la palabra del Señor, hablando acerca de Dios, de la creación, del hombre creado por Dios, del pecado, de la redención en Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, que en él tenemos perdón de pecados y una vida nueva. Entonces, la cosmovisión de esta cultura de Éfeso está cambiando de ser una cultura pagana, ¿verdad?, a tener ahora una cosmovisión o una cultura cristiana, teniendo temor de Dios, y dice, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? De lo de la cuestión de los judíos estos que eran exorcistas ambulantes, pues en el Antiguo Testamento podríamos ver al pueblo de Israel, ¿no? Cuando Moisés se va al monte Sinaí a recibir la ley y regresa, ya estaban haciendo un becerro de oro, ¿no? Y esa sería una referencia, y la otra también, o sea, digo, cómo abandonan, o en este caso hablando de los israelitas, para no hablar de nosotros, ¿no? Y el otro sería también el rey Saúl, que se desesperaba porque el profeta Samuel no regresaba, y él se ponía a hacer sus sacrificios. O sea, hay varios ejemplos de que se ponían a hacer sus propios sacrificios, pues, ¿no? Religiosos, pues. Entonces no me sorprende que yo también haciendo magia, o pues eso, pues. Ok, y la siguiente sección, del 23 al 41, si alguien de ustedes lo quiere leer, por favor, es otra parte más. Ahora un escándalo que se arma por mucho tiempo, por horas y horas, referente a la reina de la ciudad, por decirlo, ¿no? La diosa Diana de los Efesios. Entonces esta gente también religiosa, pagana, idólatra, pues también está presente en la ciudad de Éfeso, ¿no? Entonces hay diferentes grupos de personas que creen ciertas cosas para su beneficio, o para aplicarlo a su vida, a su conducta, a su creencia, ¿sí? Que se van transformando, se van moviendo por la fe en Jesucristo, en temerosos de Dios, y su visión de las cosas y de la vida está siendo transformada ¿cómo se llama?, a una cosmovisión cristiana, pueda tener a Jesucristo como el centro de nuestra vida,
en él tenemos perdón de pecados y en él creemos por el Espíritu Santo, tenemos un cambio de conducta, y la conducta del creyente siempre involucra o siempre también trae como consecuencia un cambio social, ¿sí? Los creyentes traen un cambio a su entorno. Entonces, alguien que lea, por favor, el 23 al 41. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Acá lo tengo, Bueno, pastor. ajá, nomás comentar ahí en el 20, antes del 23, del 20 al 22, que dice que, no, el 21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, o sea, regresar, después de recorrer Macedonia, que es donde ya había estado, Tesalónica, y Acaya, que estaba ahí, Atenas y Corinto, ¿no? O sea, Sí. tenía que dar la vuelta otra vez, y dice que decía que tenía que ir a Roma, ¿no? Y envió a Macedonia a Timoteo y a Erasto. Nada más subrayar eso, pues que no fue él, pero mandó ahí a Erasto y a Timoteo. Y él se quedó en algún tiempo en Asia, o sea, ahí en esa región de Éfeso. Sí, ahí lo que entendemos es que Pablo quería regresar a tiempo a Jerusalén otra vez para la fiesta de la Pascua. Parece, más adelante lo vamos a confirmar, parece que no le alcanza el tiempo o no regresa justo para la Pascua, pero sí regresa para el Pentecostés. Vamos a verlo eso un poquito más adelante, pero sí tiene ya un equipo de colaboradores que pues con el paso del tiempo son más personas involucradas en este ministerio donde Pablo puede apoyarse para que se queden o enviarlos a diferentes ciudades y edificar a los creyentes. Algunos ya se quedan establecidos como líderes o pastores en diferentes iglesias locales. Muy bien, entonces Martín, lees por favor del 23 al 41. Sí, Hechos capítulo 19, 23, 41 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay.
Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Gracias. Pues aquí este es interesante, este relato pues de alrededor de Diana, de los Efesios y el comercio o el negocio que había alrededor para los visitantes que vendían las estatuillas del templo y que se estaba perdiendo, pues corría riesgo de perderse el negocio y la majestad de Diana, ¿verdad? Ante los visitantes. Les decía que Éfeso era como una puerta de Palestina o del área ahí de Canaán, pues, o lo que antes era Canaán, Jerusalén, la salida hacia el Imperio Romano, pues Éfeso era la puerta, el puerto más importante, pues, para salir y para entrar, tanto de comercio, de gente, y pues Éfeso, la ciudad, pues, quizá por excelencia para ¿cómo se llama? Para adorar a esta diosa, pues, ¿verdad? De aquí da un detalle, dice, es venida de Júpiter, la gran diosa Diana, y la ciudad protege al templo. Y entonces, ante la predicación de Pablo, empiezan a haber reclamos y el riesgo de que se pierda todo esto y se arma un alboroto. Lo interesante, una cosa interesante, pues, es de que había una confusión, unos gritaban una cosa, otros otra, y es curioso que en el versículo 32 dice, y los más no sabían por qué se habían reunido. Eso es como una de las, ¿cómo se llama? Eran los acarreados de aquel tiempo, ¿no? La gente que estaba ahí gritando y les preguntaban, ¿y cuál es su demanda? ¿Cuál es su petición? No, pues no sé, ¿no? Aquí me trajeron, aquí estoy. Es curioso nada más esa mención, pues, que no sabían por qué se habían reunido. Y los hermanos estaban guardando a Pablo, pues, porque entendieron que corría riesgo su vida, y no lo dejaron salir al pueblo, pues, lo guardaron. Entonces, le pedí a Víctor, me mostró la otra vez una serie de imágenes. Sí las tendrás por ahí para compartirlas, si nos quieres explicar o compartir lo que me habías mandado. Sí, voy. O sea, ese es Éfeso, pues, el teatro romano. Es una ciudad muy grande. Esta es la diosa Nike, que alguna vez cuando estudiamos decíamos, esta es la de la palomita de los tenis. ¿De los tenis? Era la diosa de la victoria, pues, de los... Y estaba ahí en Éfeso, pues era otra diosa que tenían, pero la Diana de los Efesios, ese es Éfeso, es la población, el pueblo, pues, ahí donde estaban las casas y todo eso, un centro muy importante, pues. Creo que este es Júpiter. Pero tenían ahí sus dioses y esta es Diana. No sé si se alcanza a ver. Pero esa era la diosa Diana. Está en muchos libros, ¿verdad? Pero tiene pues un montón de figuritas, ¿no? Le decía a Rafa que estas bolitas yo pienso que son aceitunas porque valoran mucho la oliva y está en muchos lados. En los relieves de construcciones también hay muchas, siempre hay olivas. No sé si sean huevos, olivas, pero es la diosa
es Artemis, ¿no? ¿O es Diana? Oye, hermano, pero tiene abajo leones, dragones y unicornios, ¿no? Sí, Curioso, ¿no? sí. Pero sí, ahí está, mira. Leones, pues quién sabe, cabras, no sé qué sean, unos pájaros y unos felinos aquí. Ah, Eso y quiere, la miel también, la abeja también era muy reconocida, pues. sí, eso quiere decir que entonces es un principado, hermano. Esa Diana dice era de la mitología romana y es el equivalente a Artemisa griega. Eh, el Salmo 99:1 dice que los querubines van en el asiento del trono de Dios. Y siempre los principados no pueden resistir la vanagloria de querer ser como Dios, ¿no? Sí, exactamente. Ahí Y sí, está. siempre detrás de estos dioses entendemos que son doctrinas de demonios, pues son demonios atrás de estas cosas gobernando la cultura, pues la sociedad. Pues es el Diana. Sí. Está muy bien interesante esto, pues. Entonces, vean la mezcla de culturas o pensamiento de Éfeso, ¿verdad? Judíos exorcistas, gente que hace magia, gente que adora a Diana como la diosa de la ciudad. Y ahí pues llega el evangelio a esa cultura. Entonces lo que pienso de inicio pues es que la palabra de Dios es poderosa para la transformación de las vidas, del entendimiento y de la cultura. Luego vemos, o de la sociedad pues, o de cierto segmento de la sociedad, luego vemos cómo Pablo les escribe a los efesios. Y la carta a los Efesios se distingue porque es una carta, se entiende que Éfeso, los creyentes en Éfeso eran creyentes maduros. No está tratando problemas con ellos como los que trata en Corinto, sino Éfeso parece que es una iglesia madura. Civic. Si me permiten mostrarles una foto de ya cuando estaban los cristianos, un símbolo que como se marcaban las casas para saber que había cristianos, es este círculo, porque aquí se marca todo el ipso ye. Entonces un círculo con esta cruz, sí, hay un montón bueno, no un montón, pero sí hay muchos, se utiliza mucho este símbolo, así como una rueda con las cruces. Y ahí está las letras del ipso ye. ¿Era para identificación, para un lugar de reunión o algo así, o qué? ¿Un Pues punto de un reunión? lugar que es una identificación del que usaban los cristianos en aquel entonces. Pues entonces está curioso ver de repente marcas así. Y luego en templos ya están más adornadas, ¿no? Ya como más estilizados, pues. Ok. Hey, Rafa. Miren, gracias. Sí. Estaba checando eso de la diosa Diana de su vestuario, pues, y tenía muchos animales porque aparte era la diosa de la casa y de todos En los la casa, animales. sí. Entonces por eso tenía todos los animales y las bolas que tiene en el pecho son pechos. ¿Por qué? Porque también era la diosa de la fertilidad. Entonces, De la fertilidad.
Ajá. Ok, sí he escuchado eso también. Yo también lo había escuchado, pero pues, probablemente sí, pues, o sea, es la primera teoría, pero me llamó mucho la atención ver la oliva en muchos lados, pues, en muchos relieves, entonces, pero sí es muy probable que sean techos, pues, porque es la fertilidad. Está bien, pues ese era el centro del culto a esta Diana, pues era Éfeso, ¿no? La gran diosa Diana de los Efesios. Y miren, si quieren, hasta aquí podemos hacer un par de preguntas, pues, respecto a todo lo que ha pasado Pablo en sus viajes, hecho desde la predicación de Pedro, pero lo que hace Pablo. Bueno, Hechos 1:8, repetimos el texto, un texto clave es, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigo. Y habla de la expansión del Evangelio, ¿verdad? Es en Jerusalén, donde inician Hechos 2, Judea, las regiones alrededor, Samaria, que era una ciudad pues relevante, pero ya no era tanto judío, digamos que puro, por decir, ¿verdad? Ya era una ciudad pues que los judíos ni siquiera valoraban o no querían a las personas allá, pues los menospreciaban a los samaritanos por ser mezcla de judíos con otras culturas en el pasado, pues, pero allá llegó el Evangelio y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta parte de Éfeso o Pablo ha llevado el Evangelio a Macedonia, a Acaya, ¿verdad? Y ahora está en Éfeso, que es la puerta para el resto del mundo, digamos que europeo en este caso. Y más adelante vemos a Pablo que llega a Roma, bueno, llega a Grecia, llega a Roma, y en algún texto también dice que su intención es ir a España. No hay rastros de que haya llegado a España, pero esa es la expansión del Evangelio, pues, y con la predicación también de Felipe al eunuco, entendemos que el eunuco lleva el Evangelio a África, ¿verdad? Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, en todas estas historias que tenemos aquí relatadas de la expansión del Evangelio, me gustaría que ustedes piensen o que participen, que tengamos sus comentarios de, por ejemplo, hay un plan de expansión, ¿sí? ¿Cómo es el financiamiento de esta expansión? Pues hay un plan de expansión por parte de la iglesia, de los apóstoles. ¿Cómo es el financiamiento? ¿Quién paga para los viajes, las comidas, las estancias? Y estoy tratando de comparar con lo que hacemos actualmente, pues, o en general con lo que hace la iglesia en nuestros tiempos respecto a la predicación o la fundación de iglesias. ¿Hay alguna estrategia? ¿Pablo tiene alguna estrategia para la predicación del Evangelio o no hay estrategia? ¿Qué se frente a las dificultades, verdad? En el plan, si el plan que tiene Pablo tiene algún obstáculo, ¿qué sucede? Pues se abandona el plan, se continúa con el plan. ¿Qué piensan? ¿Tienen algún pensamiento respecto a esto? Hay muchas preguntas relativas a esto, pero ¿qué han observado de lo que hemos estudiado hasta aquí, de hecho, respecto a la expansión del Evangelio? ¿Alguna observación, comentario? Pues que el Señor usaba a muchas de las hermanas de aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas era Lidia, la vendedora de púrpura, para financiar, dijéramos, el evangelismo de aquel entonces. Era una mujer pudiente, la púrpura era una tela muy cara.
pues ella hospeda a Pablo y a los hermanos, y posiblemente sí también apoyó para los viajes o el mantenimiento de ellos, y por la conversión de ella y de su familia inició la iglesia en Filipo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación? Lo que he visto, Rafa, es que como que era otra forma de pensar, otra cosmovisión de las cosas, ¿no? Y era muy común hospedar a gente que pasaba o que llegaba, ¿no? Supongo que pagaban su estancia, pero era común recibirlos y hacer ciertas cuestiones, ¿no? Eso de, pues darles, ser hospitalarios, ¿no? En aquel entonces, pues, como que era... Sí, sí, eso se nota también que los creyentes o personas estaban abiertas a recibir a los creyentes o a los predicadores, o en este caso a los equipos de misiones, para hospedarlos, para encaminarlos. Esa palabra, encaminar, también tiene que ver con proveerles lo necesario para que continúen con su viaje. ¿Alguna otra observación respecto al plan misionero de expansión del evangelio, fundación de iglesias en Hechos? A mí se me hace muy, muy curioso eso, que, o sea, a pesar de que ellos ya sabían que iban a ir a evangelizar, pues, a difundir más la palabra, se puede ver que realmente, o sea, no tenían como un plan, como ahorita lo hacemos, de, vamos, viajamos a tal lugar, se va a hacer esto, se va a hacer esto, lo otro, no. En el transcurso Dios les iba diciendo qué iban a ir haciendo, a dónde paraban, con quiénes a veces con quiénes se hospedaban, y ellos tenían la confianza de ir sin saber qué iba a pasar. O sea, tenían la completa confianza en Dios. Me decían, bueno, Dios, si tú quieres que vaya a este lado o a hacer esto, ellos iban. Creo que es algo Sí, muy eso es importante. interesante lo que dijiste, que iban y no sabían qué iba a pasar, o sea, no sabían qué esperar. Yo pienso que sí tenían un plan o como una estrategia base o idea, porque Pablo decía, pues vamos a visitar a los hermanos para ver cómo están, y su intención siempre era llegar con los hermanos, o si no había iglesia, si no había creyentes, pues llegaban a la sinagoga, que es donde Pablo tenía acceso para predicar. Pero el asunto es de que incluso si tenían el plan de algún lugar, de ir a algún lugar, a veces el Espíritu Santo no se los permitía, ¿no? Ya lo vimos también en alguna ocasión, que es, pues nosotros queríamos ir aquí a Asia y el Espíritu Santo nos mandó a Macedonia porque allá estaban el Evangelio. Entonces los veo con flexibilidad para cambiar el plan, pues no lo ven como un obstáculo de pues no, qué mala suerte, y cambiar mi actitud de, pues yo quería ir ahí porque eso era lo correcto, y ahora tienen que ir a otro lugar, sino los veo abiertos a eso, pues que si no pueden a un lugar, van guiados por el Espíritu Santo para ir a otro lugar. Está muy bien, Isaac, tu comentario. Sí, Vic. Creo que nosotros hemos sido entrenados en trabajar por objetivos, muchos, o sea, en conseguir cosas, ¿no? Y nos ponemos un objetivo y queremos conseguirlo a fuerza, pues, tanto en la vida profesional, digamos, o en la vida de nuestra situación diaria. Y hay veces que Dios nos quiere mostrar otras cosas, pues, y muchas veces nos aferramos, pues, y queremos conseguirlo, y Dios nos guía para otros rumbos, nos cuesta soltarlo, pues. Sí, Martín, ¿tienes comentario o Heriberto? Sí, pastor, yo quería comentar que de Hechos 1:8, que dice, seréis investidos de poder y me seréis testigos en Jerusalén,
en el caso de nosotros, como el cuerpo de Cristo actualmente, estos vienen siendo los de nuestra casa, ¿no? Lo dice en Judea, nuestros familiares, en Samaria, nuestros alrededores y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? La predicación del evangelio, cómo va de adentro hacia afuera. Luego también vemos que en el capítulo 8 muchos de los hermanos son esparcidos a Chipre. Cómo Dios permite esas circunstancias negativas en la vida de esos hermanos para poder expandir el evangelio, que aparentemente era algo malo para ellos, pero resultó en progreso del evangelio, como Pablo mismo dice más adelante, ¿no? Que todo lo malo me ha reahondado más bien para progreso del evangelio. Eso es algo muy padre porque por la gracia de Dios me ha permitido experimentar eso de forma personal. Sí, justamente a los filipenses es que Pablo les escribe y les dice eso, que las cosas negativas o los obstáculos han servido para el progreso del evangelio. Y ese es justamente otro punto que vemos aquí en Hechos y en la predicación de Pablo, que si el plan no sale, o digamos hay mucha persecución, ¿verdad? Pablo tiene que huir porque ya se hizo un alboroto y lo quieren matar, o lo apedrean, o termina en la cárcel como en Filipo, o al principio de su predicación en Damasco cuando es descolgado por el muro, ¿verdad? O sea, alguien pudiera decir, oye, son muchas cosas malas, pues, o sea, son muchos obstáculos, está muy complicado, es muy difícil, ¿verdad? Pero justamente vemos que esa parte, Pablo la ve como la obra de Dios en medio de las ciudades, pues, ¿sí? Que él llegue a ser encarcelado, Pablo no lo ve como un obstáculo para el evangelio, sino como la forma para llevar el evangelio. No sé si Pablo, por ejemplo, habrá orado cuando con Lidia y no había varones judíos a los cuales predicarles para que se convirtieran. No sé si Pablo habrá orado para que haya varones que se conviertan, por decir, ¿verdad? No lo sé, pues. Pero si Pablo oró por varones, Pablo fue llevado a la cárcel, azotado y a la cárcel para compartir el evangelio con el carcelero, ¿verdad? Y ahí en la cárcel están cantando himnos y orando. Y un alma y una familia es alcanzada por el evangelio ahí en la cárcel. Entonces, ese son el tipo de cosas que no son obstáculos o no son inconvenientes en la predicación, sino son parte de la obra de Dios para la extensión del evangelio. ¿Sí me explico? Y la otra parte respecto al financiamiento, la misma iglesia lo hacía, pues los hermanos participaban, los hermanos ofrendaban, ayudaban a Pablo para continuar sus viajes. Pablo mismo dice, trabajaba con sus manos para no ser gravoso. Él se lo menciona a la iglesia en Corinto. ¿Cómo se llama? Pues para el sustento diario, pues, y Pablo después expresa, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, cualquiera que sea la circunstancia, todo lo puedo en Cristo. Entonces, este es lo que estamos viendo en la predicación del evangelio, la extensión del evangelio, no son planes, como dice Vic, desarrollados a la perfección, buscando objetivos, teniendo metas. Alguna vez estábamos, un grupo de familias se reunieron para entrevistar a un pastor y el pastor hablaba de sus planes, pues, de poner letreros, de poner la iglesia en una calle principal para que la gente viera el letrero. Y él tenía en su mente querer llegar a cierto segmento de la población. Él decía, yo quiero fundar una iglesia en un estrato, digamos, de clase media alta. En ese lugar, pues, es donde quiero fundar la iglesia. Tenía ideas, pues, de estrategia, pues, pero mi percepción fue esa, que
tenía un plan tan armadito que si algo se salía o se iba a salir de su plan, él no iba a estar contento, ¿no? Porque iba a salir de su estrategia. Y aquí vemos a Pablo completamente abierto a la dirección del Espíritu Santo, con el impulso del Espíritu Santo, la predicación de la palabra, el financiamiento también por parte de la iglesia misma y con sus propias manos, y cualquier eventualidad de descolgarse de un muro, estar en la cárcel, ser azotado, ser perseguido, salir corriendo, pues era parte de la expansión del evangelio, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna comentario hasta aquí? ¿Alguna otra observación? Del texto, Rafa, quisiera señalar ahí en el versículo 29 que estaban Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, estaban en Éfeso. Y este Gayo es el que le escribe la tercera carta a Juan, la tercera de Juan. Ajá. Dice, el anciano a Gayo, el amado quien amo en la verdad. Después le escribe ya una carta muy chiquita, pero me llama la atención porque pasaron varios años, ¿no? De esto de Éfeso. No sé exactamente en qué tiempo va, pero esta tercera, tampoco sé cuándo sea tercera de Juan, pero está interesante y que mantenían ahí la relación o el compañerismo o no sé, pues la misma relación. Ok, también Pablo en Romanos al final le manda saludos a Roma de parte de Gayo en el 16:23 les dice a los romanos, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Pues se va formando una comunidad interesante pues de creyentes, de familias que apoyan el evangelio, enviando, o sea, yendo, o enviando o participando con sus donativos o sus ofrendas para la expansión del evangelio, ¿no? Y la comunidad conoce entonces las escrituras. Esto es muy interesante. Lo que hemos platicado también es de que desde la predicación de Pedro, Felipe, Esteban y ahora Pablo, y luego todos los discípulos de Pablo como Timoteo, Lucas, Tito, y más adelante las cartas de Pedro y de Juan y de Santiago y de Judas. Es un solo evangelio, pues, ¿verdad? No son muchos evangelios, cada quien diciendo lo que opina, sino vemos esa unidad de la predicación. Es un solo mensaje, pues, ¿verdad? Exaltar a Jesucristo y su obra de salvación y de redención. Bueno, vamos a ir terminando entonces el día de hoy. Nos quedan unos 10 minutos. Podemos leer ya el capítulo 20 y del 1 al 6. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Algún voluntario ahí que quiera leer Hechos 20 del 1 al 6? Yo leo. Adelante, Isaac. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recoger aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y vosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con aquellos en Troas, donde nos quedamos 7 días.
Ajá, eso es interesante porque ¿no tienes el mapa por ahí, Vic, del tercer viaje? Ahí está. Ahí está Éfeso. Es el punto, uno de los puntos negros más grandecitos. Ahí está Éfeso. Ahí es donde vemos que se quedó más de 2 años, pues, con todos estos alborotos, hasta que salió y continuó allá a Macedonia. Ahí vemos Filipos, dice que fue hasta Grecia. ¿Esa es Grecia? Entonces pasó por esas iglesias de Tesalónica, Berea, que es lugares donde ya había visitado. Ahí Grecia no lo ubica como tal, o es parte de Atenas, ¿verdad? ¿O Atenas es parte de Grecia? Sí, era la provincia de Acaya. ¿Acaya es Grecia? Sí, toda esta región es Acaya. Asia Menor. Okay. Asia Menor. Entonces dice, llegó a Grecia, estuvo ahí 3 meses, tuvo acechanzas por los judíos y en lugar de viajar directo, digamos, por mar desde Atenas hasta Antioquía, ¿verdad? Por mar, dice, tomó la decisión de volver por Macedonia, se fue por tierra otra vez de regreso. Esa decisión le costó perderse la fiesta de, ¿cómo se llama? De la Pascua en Jerusalén, ¿sí? Quizá pudo haber llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua si se hubiese ido por barco, ¿verdad? Pero decidió irse por tierra de regreso a Macedonia, de regreso pues Berea, Tesalónica, y dice el versículo 26, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Troas. ¿En dónde está Troas ahí? Ahí está. Troas de Alejandría. Entonces, cuando llegaron ahí a Troas, ya había pasado en Jerusalén la fiesta de la Pascua de ese año. Entonces, Pablo se la perdió. Él quería llegar, pues, pero ya no llegó. Pero luego llega la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, recuerden, en Hechos, era 50 días después de la Pascua. Entonces, lo que también vemos aquí en este versículo 4 es ya todo un equipo más extenso, pues, o más robusto de creyentes. Dice ahí Sópater de Berea, Aristarco de Tesalónica, que son regiones allá de iglesias. Ajá. Gallo de Derbe, que estaba ahí de paso junto a Timoteo, donde Timoteo creció, pues ahí en Derbe. Gallo, Timoteo, dice, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y llegaron todos ellos a Troas. Y el que está escribiendo es Lucas. Entonces ya Lucas otra vez se involucra o está mencionándose como parte del equipo. Dice, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces parece que ahí hubo como una pequeña reunión con varios de los colaboradores de Pablo. Y más adelante, en el capítulo 20, vemos otra reunión. Pablo ya no puede pasar por Éfeso, pero pasa por Mileto. Y ahí en Mileto manda a traer a los hermanos de Éfeso
y les da un discurso muy interesante ahí a partir del versículo 17 a los ancianos. Esto está muy padre. Yo creo que lo vemos la próxima semana. Bueno, hasta aquí tienen algún comentario, alguna observación. Bueno, Sí, sí, con respecto a lo que comentó acerca de lo que había hecho Pablo y de las penurias Sí. que pasó y todas las situaciones que vivió, finalmente se hizo la voluntad de Dios, ya sea que estuvo él preso o que estuvo en libertad, y los hermanos que ofrendaron para que él pudiera tener lo necesario para los viajes. Finalmente se cumplió la voluntad de Dios, fue voluntad de Dios y se hizo a la manera de Dios. Así es. Esa es como la flexibilidad o disposición de los creyentes en ese momento de darle a Dios el control o al Espíritu Santo el control de ese plan, pues, tanto de lugares como de formas, como de financiamiento, pues, y no están sujetos a un plan humano como los que ahora usamos de mercadotecnia o es muy estructurado, pues, ¿verdad? De reproducir algo así como en serie, ¿verdad? Y entonces vemos a Pablo y a los creyentes ser movidos de un lado para otro, pero ese es como Dios quiere en ese momento hacer la predicación del evangelio y llegar el evangelio donde Dios lo tiene planeado. Y yo creo que tendríamos que aprender mucho de estas cosas, pues, de cómo es que el evangelismo se llevó a cabo en ese momento, en ese tiempo, y ponernos más flexibles en el entendimiento de que la dirección del crecimiento de la iglesia lo tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que podemos detenernos aquí. Si alguien desea despedirnos con una palabra de oración, por favor. ¿Me permite?